Estamos en el día jueves, ya jueves 26 de marzo de 2020. Vamos al espacio de la entrevista de Hechos AM. Hoy nos visita el señor ministro de Obras Públicas. Vamos a conversar sobre diversos temas que están en las agendas en medio de toda esta emergencia que estamos viviendo en El Salvador y también que se está viviendo a nivel mundial, como por el tema del coronavirus. El tema del transporte público pues acapara la atención en estos días. Ya escuchábamos algunas de las situaciones que nos describían los reporteros de Noticiero Hechos y que nos hablaban de algunas reglas que han puesto los empresarios de transporte colectivo en la zona de Occidente, que decían que no dejan subir a pasajeros que no porten una mascarilla o unos guantes. Esta es una situación que obviamente se la pone un poco difícil a los pasajeros porque este tipo de productos está escaseando en medio de la emergencia. Pero vamos a comenzar poniendo algunos hechos en contexto y luego saludamos a nuestro invitado de esta mañana. El presidente de la República, Nayib Bukele, durante la cadena nacional del fin de semana, hizo públicas las nuevas medidas que buscan reducir los focos de contagio del coronavirus, que ya reporta los primeros casos en el país. Entre estas se encuentran disposiciones para el transporte de pasajeros, mismas que ya están implementando. Bukele dijo que en el marco de la cuarentena domiciliar decretada a nivel nacional, también se velará porque las condiciones del transporte público cumplan ciertos estándares para no exponer a la población al virus. En este sentido, dijo que los buses y microbuses solo podrán llevar pasajeros sentados y estos no deben exceder el 50% de la capacidad de dichas unidades. Empresarios del transporte han comenzado a señalar que la medida generará pérdidas para el sector. Sin embargo, lo que el gobierno argumenta es que busca proteger a los salvadoreños de la propagación de la pandemia mundial. Esta mañana conversaremos sobre este y otros temas con el ministro de Obras Públicas, Romeo Herrera. Iniciamos la entrevista de Hechos AM. Así es, le damos los buenos días en este día jueves al señor ministro de Obras Públicas. Ministro, qué bueno que puede visitarnos y qué bueno que puede también darnos alguna luz sobre lo que está ocurriendo con algunos temas que están en las agendas en estos días. Qué gusto recibirlo en este espacio, ministro. No, muchas gracias, Manuel. Muy buenos días y un saludo a todo al pueblo salvadoreño que nos está escuchando, ya sea desde sus viviendas o desde su lugar de trabajo. El Viceministerio de Transporte es una de las dependencias de Obras Públicas, por lo tanto tenemos a la persona indicada también para que nos dé datos respecto a lo que está ocurriendo con el tema del transporte colectivo. Ministro, algunos empresarios han dicho que están enfrentando pérdidas por las medidas que se han impuesto de no llevar pasajeros de pie, de no llevar pasajeros en todos los asientos y que para ellos incluso decían que sería una opción guardar las unidades. ¿Qué responde usted como ministro de Obras Públicas y quien también está viendo y manejando este tema de la emergencia? Sí, bueno, cuando el presidente decretó esta emergencia, igual a medida que se han tomado diferentes medidas para evitar la movilidad de las personas y evitar la propagación de la pandemia COVID-19, de alguna manera ciertos negocios, en este caso el transporte público, de alguna manera se ha reducido su actividad económica. Si bien es cierto, nosotros estamos valorando mucho más la vida de las personas porque al final, ¿de qué va a servir, por ejemplo, el transporte público si no hay personas que puedan transportarse de un lugar a otro? Entonces, de alguna manera se ha priorizado para poder garantizar la seguridad de todas las personas y por eso es que se han tomado cada una de estas medidas. Por ejemplo, hay medidas como por ejemplo la colocación de mascarilla por los transportistas. Es obligatorio que los transportistas utilicen mascarillas y que también tengan guantes, por ejemplo, los cobradores, que haya alcohol gel en las unidades, que se dé sanitización al menos 3 veces al día en las unidades del transporte colectivo y también que se haga una sanitización en las terminales. Esto es tanto para las empresas privadas que tienen terminales, las alcaldías que también hay terminales que son municipales y también algunas que nosotros hemos estado trabajando desde el Viceministerio de Transporte. Estas son como algunas de las medidas que se han tomado, que de hecho hicimos una conferencia de prensa en conjunto con la mesa de transporte porque hasta los mismos empresarios han apoyado estas medidas que se han tomado por parte del gobierno del presidente Nayib Bukele. Y también hay otras medidas, que esta es de las últimas que se tomó en el último decreto, que es reducir la capacidad de transportar pasajeros en las unidades del transporte colectivo a un 50%. Esto de alguna manera ha reducido la cantidad de pasajeros y de hecho parte de los ingresos de los transportistas, pero nosotros estamos garantizando que de alguna manera puedan tener
la movilidad de todas las personas en el área metropolitana de San Salvador, en el occidente del país, en el oriente del país. Hemos conversado con diferentes empresarios, si bien es cierto, sus ingresos han sido reducidos, pero de alguna manera ellos ahorita tienen la capacidad, porque por ejemplo el subsidio no se les ha suspendido. Se les sigue pagando el subsidio al transporte público, por ejemplo, a pesar que se ha reducido la cantidad de viajes, entre otro tipo de cosas. Entonces, de alguna manera esta compensación les ayuda a ellos. El presidente también anunció que los empresarios, por ejemplo, que tengan afectaciones por el COVID-19, también se les iban a suspender los servicios públicos por el periodo de 3 meses. Entonces, por ejemplo, el pago de la energía eléctrica, el pago de préstamos, principalmente los empresarios del transporte público tienen pagos en la banca. Entonces, esto también se va a ver suspendido de alguna manera. Entonces, este tipo de apoyos que se les está dando a la población en general, de alguna manera está ayudando para que no lleguen a tener tantas pérdidas. Entonces, si bien es cierto, hemos reducido la capacidad, pero al final es en beneficio de ellos. Incluso nosotros cuando conversábamos con la mesa de transporte, los mismos empresarios hacían alusión a esto, porque decían, al final, a medida que vayamos teniendo muchas más personas con casos positivos y se vaya propagando el COVID-19, van a ser menos pasajeros que se van a estar subiendo en el transporte público porque los vamos a tener hospitalizados. Entonces, al final ellos mismos se van a ver afectados si no se toman las medidas pertinentes. Entonces, por ello es que ellos mismos se han sumado a este apoyo con todas las medidas respectivas, con reducir la capacidad de pasajeros en las unidades de transporte, y el gobierno también por su lado estamos velando porque se cumpla todo lo que nosotros hemos exigido. Estamos realizando controles con la Policía de Tránsito, con el Ministerio de la Defensa, en diferentes paradas, terminales de buses y en diferentes sectores, incluso controles vehiculares que se colocan en la carretera de Los Chorros, en la carretera de Oro, en otras carreteras, para poder realizar revisiones en el transporte público y que se esté cumpliendo lo que nosotros hemos pedido como gobierno. Entonces, lo que al final nosotros estamos velando es para garantizar la salud de la población, que es sumamente necesaria. Ya vimos los casos como por ejemplo Italia, que ya tienen más de 70.000 casos confirmados, diferentes personas que han muerto, más de 5.000 personas han muerto en Italia, y no queremos que lo que ha sucedido en otros países suceda en nuestro país. Por eso es que se están tomando las medidas pertinentes, como dijo el presidente, incluso ¿qué no haría Italia por tomar las medidas que nosotros estamos tomando ahorita? La situación es un tanto complicada porque por un lado se necesita el transporte público, porque hay una masa de población que todavía está yendo a sus labores, gente que trabaja en sectores que son básicos, como el abastecimiento de alimentos, gente que va a trabajar en farmacias, gente que va a trabajar incluso en hospitales, que necesita llegar a su lugar de trabajo. Pero, ¿qué decir cuando se dice, miren, para nosotros una de las opciones y que no descartamos es suspender el servicio porque no podemos enfrentar las pérdidas? Sí, bueno, nosotros como gobierno vamos a garantizar que haya transporte público para la población. Hemos estado trabajando con diferentes empresarios. Hay empresarios que pudieran decir que van a dejar de circular ciertas unidades. De hecho, cuando se decretó en la última conferencia de prensa reducir la capacidad a 50% de las unidades del transporte público, hubieron ciertas rutas que dejaron de circular. Nosotros revisamos eso, empezamos procesos sancionatorios también con los empresarios, nos sentamos con ellos y muchas de esas unidades comenzaron a circular. Por ejemplo, te doy el caso de una de las rutas que solo estaban circulando las unidades que no tenían aire acondicionado, por ejemplo. Después que nosotros llegamos, realizamos la inspección, vimos que sí no estaban circulando estas unidades. Todas las unidades, después de hablar con el empresario, empezaron a circular el mismo día. Es decir, hay cosas que consideramos que se pueden arreglar y de lo contrario vamos a aplicar la ley tal cual lo debemos de realizar, porque no pueden dejar de circular las unidades. En todo caso, según la ley, si alguna unidad no está circulando, no le vamos a pagar el subsidio, porque eso es parte de lo que nos permite el contrato de concesión con cada una de las líneas de transporte. Entonces, en algunos casos, de hecho, por no cumplir lo que nosotros hemos solicitado, se le han colocado multas. En otros casos ya se iniciaron procesos sancionatorios y este proceso sancionatorio puede llevar a la suspensión del subsidio. Entonces,
no vamos a permitir que la población se quede sin transporte colectivo, vamos a garantizar que se pueda movilizar de manera ágil. Hay muchas personas que van hacia sus trabajos. De hecho, del 100% de las personas que se movilizan en nuestro país, el 70% se está moviendo en el transporte público. Ahora, si bien es cierto, se ha reducido la cantidad de personas que se están movilizando en valores absolutos, pero en porcentaje prácticamente el promedio sigue siendo un 70%. Entonces vamos a garantizar que ese 70% se siga moviendo de manera ágil y de manera segura a cada uno de sus trabajos y a los supermercados, porque hay personas que van al supermercado a comprar, que es totalmente válido que lo pueden hacer, o que o luego de trabajar o luego de ir al supermercado se dirigen nuevamente hacia sus hogares. ¿Ha recibido usted denuncias de algún incremento en las tarifas del pasaje producto de la emergencia? Porque sabemos que en Río Revuelto, pues ganancia de pescadores en determinado momento, y esto ha ocurrido antes, que de pronto se incrementa el costo del pasaje por el hecho de estar en una emergencia. Sí. Nosotros a la fecha no hemos recibido denuncias de aumentos tarifarios. Obviamente estamos velando para que todos los días se cumplan todo lo que nosotros hemos exigido. Tenemos controles en diferentes carreteras y esto de alguna manera ha garantizado que los empresarios traten de cumplir las medidas que nosotros hemos solicitado como gobierno, y creo que esto también ha ayudado para que no tomen medidas como incrementar el pasaje. En todo caso lo llegaran a hacer, está la Defensoría del Consumidor, que está en diferentes lugares actuando de manera sorpresiva y de manera rápida y eficaz para poder evitar esos incrementos de precio. Entonces, obviamente a la fecha no hemos recibido reportes de aumentos de precios, pero si la población puede denunciar en redes sociales, puede llamar al número de teléfono del Viceministerio de Transporte o del Ministerio de Obras Públicas, y nosotros con gusto vamos a acatar cualquier denuncia que haya. Para eso estamos, para servir y garantizar el transporte público en nuestro país. Ministro, hay también algunas situaciones que han ocurrido en la zona occidental. Los empresarios han acordado que no van a dejar subir pasajeros que no porten una mascarilla o que no porten guantes. ¿Esto se puede hacer? No. Lo que ahorita se ha puesto dentro del decreto es que los transportistas, las personas que manejan el bus o el microbús, sí tienen que usar mascarilla, que las unidades tienen que tener alcohol gel, que se tiene que hacer sanitización en las unidades, en las terminales, etcétera. Pero los pasajeros no es obligatorio que tengan mascarilla, no es obligatorio que tengan guantes. Los pasajeros, a menos que tuviera un síntoma o algo, tendría que andar mascarilla, pero de lo contrario no es obligatorio. Esto ya lo ha dicho el viceministro de Salud en diferentes ocasiones, la ministra de Salud también lo ha mencionado. Entonces, la persona que está en la Organización Mundial de la Salud aquí en El Salvador como representante también lo ha mencionado en diferentes ocasiones. Vamos a revisar esas unidades que están exigiendo junto con la Policía Nacional Civil y el Ministerio de la Defensa para evitar que este tipo de hechos se llegue a dar. De hecho, cuando escuché la noticia y que estábamos conversando, le escribí al equipo del Ministerio de Obras Públicas para que podamos realizar diferentes inspecciones en las terminales, tanto en la de Occidente y en otras terminales, para poder evitar que este tipo de hechos se llegue a dar, porque no es algo que el gobierno lo ha dictado, sino que son medidas que el mismo empresario quizás está tomando en este momento, y vamos a evitar que este tipo de hechos se llegue a dar para evitar que los pasajeros no puedan subirse a las unidades de transporte. Entonces vamos a revisar esto, vamos a revisarlo con los empresarios también para que no se llegue a dar este tipo de hechos. Es válido que algunos transportistas digan, miren, no se nos han dicho las reglas bajo las cuales vamos a circular en medio de la emergencia, porque hemos visto de que la policía sí está haciendo las inspecciones, hemos visto incluso a los gestores de tránsito aquí en la zona de la Ceiba, que es una zona donde mucha gente aborda buses o viene, digamos, o transborda, porque viene de diferentes zonas del país, baja ahí y espera otras unidades. ¿Cuáles son, digamos, esas reglas que ustedes consideran deben cumplir las unidades de transporte en momentos como este, en el que, pues, obviamente estamos en medio de una emergencia que tiene que ver con el tema de la salud? Sí. Nosotros hemos impuesto diferentes reglas junto con el Ministerio de Salud y directrices que también vienen de la Organización Mundial de la Salud, entre ellas, por ejemplo, lo que ya comentaba, colocar alcohol gel en las unidades, el conductor tiene que tener mascarilla, la persona que cobra tiene que tener guantes, también tiene que realizarse sanitización en las unidades al menos 3 veces al día, sanitización en las terminales, y lo otro que hemos tomado en cuenta es reducir la capacidad
de transportar pasajeros en cada una de las unidades para evitar el aglutinamiento de personas, el hacinamiento en el transporte público. Entonces ahorita la capacidad está hasta un 50%, que es lo máximo permitido, y tenemos controles con gestores de tráfico, con policías de tránsito, también con personal, soldados del Ministerio de la Defensa que están tratando de regular el transporte público en nuestro país para garantizar que tengamos hasta un 50% de capacidad en las unidades, porque lo que pasa es que no queremos tener hacinamientos para evitar la propagación del COVID-19, que es fundamental ahorita. Justamente en esos momentos el presidente ha decretado cuarentena domiciliar para que todas las personas se queden en su casa. Y adicional, por ejemplo, ya no se pueden ir a las plazas, ya no se pueden ir a restaurantes, a centros comerciales, por ejemplo, se han cerrado, también playas, etcétera. Entonces lo que se está evitando es el aglutinamiento de personas, la concentración de personas, y nosotros lo estamos tratando de garantizar también en el transporte público. Si bien es cierto, las personas tienen que movilizarse, como te decía, el 70% de las personas que se movilizan es el transporte público, y tenemos que garantizarle que se pueda movilizar, que puede ir a comprar comida, que puede ir a trabajar, porque de alguna manera la actividad productiva en nuestro país continúa. Entonces, para garantizar que la gente se pueda mover, que pueda comer porque tiene que ir a comprar comida, para que pueda ir a trabajar, que pueda regresar a sus casas, entonces el transporte público lo hemos reducido hacia la mitad, la cantidad de pasajeros que se pueden movilizar en las unidades, y con esto evitar de alguna manera la propagación del COVID-19. Entonces tenemos controles con todo nuestro equipo para garantizar que estas medidas se estén cumpliendo en todas las unidades de transporte. Ahora bien, ¿qué pasa con los taxistas, ministro? ¿Hay algún reglamento que ellos tienen que seguir también? Porque mucha gente vive de hacer viajes con sus vehículos. Hemos visto taxistas amarillos y también sabemos que hay de los que se piden a través de aplicaciones informáticas. ¿Qué decirle a ellos y qué decirle a la ciudadanía sobre este tipo de servicio? Sí, de igual manera, nosotros hemos reducido al 50% la capacidad para transportar pasajeros, incluso en los taxis, por ejemplo, tiene que reducirse a un 50%. En el caso de plataformas como Uber u otras plataformas que pueden haber, también tiene que reducirse hacia un 50%. Nosotros les pedimos a todos que acaten estas medidas, porque de lo contrario nosotros vamos a comenzar a sancionar diferentes unidades. De hecho, a la fecha ya llevamos más de 300 multas que se han colocado a las unidades de transporte público, y vamos a seguir trabajando para regular este tema. Queremos garantizar que las personas puedan movilizarse de manera ágil y segura, y que esta enfermedad no se siga propagando. Ya tenemos 13 casos positivos y queremos evitar que llegue a suceder cosas como ha sucedido en Europa, como ha sucedido en diferentes países del mundo que no tomaron las medidas a tiempo, y nosotros por eso estamos garantizando que esas medidas se tomen justamente en estos momentos. Algunos pueden decir, bueno, pero qué locura poner un 50% en la capacidad de las unidades de transporte público. Bueno, así decían hace 3 semanas también, cuando, por ejemplo, bueno, hace un mes aproximadamente, cuando, por ejemplo, ya no podían venir personas de China a nuestro país y se empezaron a cerrar, por ejemplo, la entrada de diferentes países, China, Italia, España, entre otros países. Algunos podían decir en el momento, bueno, qué locura las medidas que se están tomando. Pero ahora yo creo que la población y todo en general, incluso hemos servido como ejemplo a nivel mundial sobre las medidas que nuestro país ha tomado para evitar la propagación del COVID-19. Entonces, así son estas medidas, estamos tratando de prevenir la propagación del COVID-19, y por eso es que hemos tomado estas medidas en el transporte público y otras medidas que estamos tomando en diferentes sectores. Muy bien, son las 6 de la mañana ya con 53 minutos. Vamos a ir a un espacio para comerciales, pero cuando regresemos continuamos con esta conversación con el ministro de Obras Públicas. Hay temas importantes, la participación de esta dependencia del Estado en la construcción del hospital en el Centro Internacional de Ferias y Convenciones. Vamos a hablar de eso, y también qué va a pasar o qué está pasando ya con esos proyectos que tenía Obras Públicas en agenda para este año. Todo esto y más cuando regresemos de la pausa comercial. Son las 6 de la mañana con 58 minutos. Hoy en el espacio de la entrevista de Hechos AM conversamos con el señor ministro de Obras Públicas. Ya hablamos de algunas de las disposiciones que tienen que ver con el transporte colectivo, también el servicio que prestan los vehículos de alquiler, pero también hay otros puntos que nos interesa abordar con él, aprovechando pues su visita. Entre estos,
¿Qué papel está jugando Obras Públicas en todo el aparataje que ha montado el gobierno para atender la emergencia generada por el COVID-19 o el coronavirus, como le conocemos normalmente? Sí, bueno, desde el Ministerio de Obras Públicas hemos venido trabajando en conjunto con el Ministerio de Salud para garantizar atención de posibles pacientes, por ejemplo, de COVID-19, personas que venían fuera del país y que de alguna manera se han colocado en diferentes centros de contención. Entonces nosotros, por ejemplo, tenemos un equipo que ha estado apoyando en toda la logística de transporte. Ese es uno de los temas que hemos estado viendo, transportar a todas estas personas a los centros de contención. Otro de los temas que hemos estado viendo también es el mejoramiento de la infraestructura de cada uno de los centros de contención. Actualmente tenemos 69 centros de contención donde hay diferentes personas, más de 2.500 personas que ahorita se encuentran entre los diferentes centros de contención desde el occidente hasta el oriente del país. Nosotros hemos mejorado la infraestructura, hemos colocado tabla roca, hemos mejorado los cielos falsos, el piso, por ejemplo, hemos colocado baños nuevos, lavamanos, duchas. En algunos casos la infraestructura no estaba preparada, por ejemplo, para recibir personas, no tenían ni baños, ni otros insumos, y nosotros hemos ayudado a colocar todos estos insumos. Entonces, esto es una parte de lo que hemos estado trabajando, y lo otro es que hemos mejorado ciertas infraestructuras, hemos estado adecuando diferentes lugares para poder atender posibles pacientes de COVID-19. Por ejemplo, ahorita estamos trabajando en Tecoluca y en Jiquilisco, que solo en esos dos centros que vamos a tener, esos dos pequeños hospitales que vamos a tener, vamos a poder tener cerca de 1.300 pacientes. Es decir, algunos decían, por ejemplo, que Guatemala ya había terminado un hospital, que de hecho solo hicieron algunas adecuaciones con perfiles metálicos y unas camillas que se han colocado, y que tiene capacidad para 309 personas aproximadamente. Sí. Nosotros, en los que vamos a habilitar la próxima semana, vamos a tener capacidad para 1.300 pacientes, solo en lo que vamos a habilitar en Jiquilisco y lo que vamos a habilitar en Tecoluca, es decir, muchísimo más de lo que ha estado haciendo, por ejemplo, en este caso Guatemala, y eso sin contar los diferentes hoteles que vamos a habilitar, otros centros que estamos también mejorando, que si bien es cierto no lo vamos a terminar la próxima semana, pero algunos nos vamos a tardar 2 semanas, otros 3 semanas, pero que ya estamos trabajando. Y sin contar también el mejoramiento que estamos haciendo y las adecuaciones en CIFCO, y también la construcción de un edificio a 3 niveles que vamos a realizar también en las instalaciones de CIFCO. Esto es importante porque el tema del CIFCO lo ha mencionado el presidente en diversas ocasiones, que decían que es fundamental tener un centro donde se pueda atender al mayor número de pacientes que resulten infectados con el COVID-19. En el caso de CIFCO, ¿cómo están los trabajos? ¿Para cuándo prevén ustedes por lo menos concluir la parte que corresponde a Obras Públicas, que es la adecuación de infraestructura? Sí, bueno, en CIFCO nosotros estamos trabajando justamente en 2 partes. Uno es la adecuación de diferentes pabellones. Por ejemplo, estamos adecuando en estos momentos el pabellón centroamericano, que tiene 2 pisos. Ahí esperamos tener, solo en el pabellón centroamericano, cerca de 900 pacientes. Y también vamos a adecuar el Salón Internacional, que es otro pabellón que se tiene ahí, para tener también otra cantidad de pacientes para la UCI. Solo en CIFCO nosotros estimamos tener cerca de 1.300 pacientes en las instalaciones donde tenemos los pabellones. Claro. Más, porque esa es una parte de lo que estamos trabajando, las adecuaciones de los pabellones. Por ejemplo, ahí va a haber un área de esterilización, se va a ocupar un pabellón para eso, se va a utilizar otro pabellón para incinerización de todos los materiales y los desechos que hayan. Todo esto se ha trabajado con el Ministerio de Salud para garantizar que tengan todos los componentes necesarios y que brinde la mejor atención médica posible. Entonces, solo en los pabellones vamos a tener 1.300 pacientes con todas las unidades. De hecho, va a haber incluso un área para medicinas, va a haber también una bodega para todas las medicinas que tienen que haber ahí. Entonces, eso solo en los pabellones de CIFCO. Y adicional, en el parqueo externo nosotros estamos construyendo una infraestructura de 3 pisos donde vamos a tener cerca de 1.200 pacientes. Entonces, si nosotros sumamos
la cantidad de pacientes que vamos a tener en los pabellones de CIFCO, que son 1.300, más los 1.200 aproximadamente que vamos a tener en el parqueo externo de CIFCO, son cerca de 2.500 pacientes. Entonces, estimamos más o menos que vamos a tener entre 2.300 a 2.500 pacientes en las instalaciones de CIFCO. Entonces, nos estamos preparando para tener el hospital más grande de Latinoamérica. Solo en las adecuaciones que vamos a hacer en los pabellones, el promedio estimado de días son 30 días. Y en la construcción que estamos realizando del edificio de 3 pisos son cerca entre 60 a 75 días aproximadamente lo que nos vamos a tardar en la construcción del edificio. Pero ahí te quiero aclarar, por ejemplo, ahorita estamos demoliendo el pavimento, sí. Ya estamos realizando excavaciones también para realizar la cimentación del edificio. También ya vamos a iniciar con la colocación de la estructura. Después de la cimentación vamos a iniciar con la estructura. Es una estructura con perfiles metálicos, con bloques de concreto también, que es lo que hemos contemplado en el diseño del edificio, y que esto puede ser de alguna manera reutilizable. Por ejemplo, hablábamos con el presidente de CIFCO que este edificio se puede utilizar después y se puede adecuar como parqueo. Incluso ya nosotros la capacidad estructural que estamos realizando de este edificio puede soportar hasta 1.200 vehículos, solo el edificio. Sí. Adicional a los parqueos que se van a tener, alrededor van a poder tener cerca de 1.500 parqueos en el parqueo externo, cuando ahorita solo tienen capacidad para 500 parqueos aproximadamente. Entonces, esto va a poder ser reutilizable como parqueo, o también puede ser utilizable como hospital, o también se puede desmontar la estructura que vamos a colocar y puede ser colocada en otro terreno. Entonces, al final la inversión que nosotros vamos a realizar va a servir puede servir para diferentes usos. En este caso, lo que nosotros hemos hablado con el presidente de CIFCO es que quede como parqueo. Entonces, es una infraestructura de cerca de 5 millones de dólares en conjunto con las adecuaciones que vamos a realizar, que al final van a poder servir para diferentes usos. En este caso, para parqueo. En el caso de la infraestructura que vamos a colocar en CIFCO, después puede servir en otros hospitales o en otros lugares. Y adicional, porque algunos dicen, bueno, ¿y por qué tan caro? Vaya, por ejemplo, son cerca de 5 millones de infraestructura y el resto prácticamente son equipamientos médicos que se van a comprar, y bueno, que ya se están comprando para poder adecuar CIFCO como ese gran centro hospitalario para personas que tengan COVID-19. Entonces, de hecho, va a ser un centro especializado para pacientes de COVID-19. Entonces, lo que te quiero decir es prácticamente son 60 millones de equipos los que se están comprando, pero este equipamiento, después de que pase esta pandemia, va a poder ser utilizado en los hospitales, en las unidades de salud, en Fosalud, etcétera. De hecho, todos estamos conscientes de la carencia en la que hemos recibido nuestro sistema de salud. En algunos casos no habían ni camas para los pacientes, no habían medicinas. El Ministerio de Salud desde el principio ha estado trabajando en garantizar el abastecimiento médico en cada uno de los hospitales, las unidades de salud, desde el principio que se llegó al gobierno. Y todo este equipamiento que nosotros vamos a comprar para atender a los pacientes de la pandemia COVID-19, después va a poder ser utilizado en unidades de salud y en hospitales. ¿Cuál es el financiamiento, de dónde proviene, ministro? Porque hablamos de una inversión grande que está haciendo Obras Públicas, 5 millones de dólares. ¿Estos son fondos propios de Obras Públicas? ¿Son fondos que se los ha dotado el gobierno central? Sí, bueno, los fondos, por ejemplo, 25 millones de dólares se aprobaron en el Consejo Directivo del Instituto, del Seguro Social. Sí. Son 25 millones que se aprobaron para comprar medicamentos y diferentes insumos que van a ser utilizados en CIFCO. Sí. El resto de los fondos, una parte va a ser de los fondos de emergencia de JICA, de Japón, de la cooperación internacional, que van a ser trasladados desde el Ministerio de Hacienda hacia el Ministerio de Gobernación a través de la Dirección de Protección Civil. Y bueno, estos fondos se denominan fondos FOPROMID,
y que en la Comisión de Protección Civil hemos acordado que se va a hacer una transferencia al Ministerio de Obras Públicas, el cual hemos realizado convenio con el Ministerio de Salud para poder realizar las diferentes compras. De hecho, estamos trabajando el Ministerio de Salud con el Ministerio de Obras Públicas para poder garantizar la compra de todos estos insumos y también la construcción de toda la infraestructura necesaria. Entonces, digamos, parte viene de fondos FOPROMID, que son fondos de emergencia, que son cerca de 50 millones de dólares aproximadamente de la cooperación japonesa, y otra parte también es apoyo que está dando el Seguro Social. Entonces estos fondos son los que van a ser utilizados para la construcción del hospital y para la compra de todos los insumos necesarios. También, por ejemplo, ahorita ya iniciamos con parte de las compras, con una transferencia que se hizo por parte del Ministerio de Hacienda de cerca de 8 millones de dólares. Siempre fue a través de fondos FOPROMID y que nosotros estamos realizando junto con el Ministerio de Salud las diferentes compras de todo el equipamiento. Ahí en CIFCO nosotros tenemos montadas diferentes direcciones. Por ejemplo, tenemos ahí la unidad de compras del Ministerio de Obras Públicas y del Ministerio de Salud, y que todo esto está con las personas de la Corte de Cuentas. De hecho, el día de ayer nos reunimos con la presidenta de la Corte de Cuentas. También estuvo el comisionado de las ICIES en CIFCO, y estuvo garantizando junto con un equipo técnico que todos los procesos de compra se estén dando con transparencia. De hecho, nosotros les mostrábamos cómo estábamos realizando las cotizaciones de los proyectos para realizar los procesos de contratación directa, porque si bien es cierto, en una emergencia uno puede recurrir a la contratación directa con calificativo de urgente, pero nosotros no solo estamos diciendo, bueno, yo esta empresa voy a contratar porque quiero contratar a esta empresa, sino que reunimos diferentes cotizaciones, hacemos un proceso interno de selección de cada una de las empresas para garantizar la transparencia necesaria. Entonces, de hecho, tenemos nuestro propio comité evaluador junto con el Ministerio de Salud para poder determinar a qué empresa se le va a adjudicar. Entonces, todo lo estamos haciendo con transparencia. Ahí está la Corte de Cuentas, está las ICIES, como te menciono, sí. Y están ahí todo el tiempo que nosotros estamos en CIFCO para garantizar la transparencia en los procesos de compra. De hecho, el mismo presidente ha dicho que el que llegue a tocar $1, por ejemplo, lo va a meter, incluso él mismo lo va a meter preso. Entonces, nosotros de verdad queremos trabajar como para el pueblo, no como hicieron antes, que por ejemplo en los terremotos se robaron el dinero. Nosotros no nos vamos a robar ningún 5. Todo va a ir para el pueblo salvadoreño, todo. Ministro, ¿qué va a pasar con los proyectos que tenían ustedes en el horizonte en este 2020? Porque en diversas ocasiones que usted nos ha visitado hemos hablado del bypass de la Libertad, hemos hablado del viaducto en la zona de Los Chorros, hemos hablado también de los proyectos que tienen que ver con Surf City en el puerto de la Libertad. ¿Qué va a pasar con estos proyectos considerando la contingencia, la emergencia que está viviendo El Salvador? ¿Qué tanto se pueden atrasar todos estos programas y proyectos que tenían ustedes en la agenda del Ministerio de Obras Públicas? Sí, nosotros con el decreto del presidente, con toda esta restricción de movilidad para las personas, hemos suspendido los proyectos que estábamos ejecutando actualmente. Por ejemplo, en Merliot y en Candelaria estamos construyendo unos drenajes para evitar inundaciones en la carretera. Hemos suspendido esos proyectos, le hemos dado una suspensión de contrato por 30 días, que es lo que dura el decreto. Y si se llega a prorrogar, vamos a prorrogar la suspensión del plazo contractual de cada una de las obras. También suspendimos el periférico Gerardo Barrios, que es el bypass de San Miguel, el bypass de la Libertad, la construcción del bypass en Opico, que es el periférico Claudia Lars, que va desde el desvío de Opico hasta el desvío de Zacacoyo, la pavimentación en Corsaín Playitas, que son 6.7 kilómetros. Le hemos dado más plazo a las empresas, por ejemplo, para presentar ofertas para la construcción de 3 muelles en las islas del Golfo de Fonseca, Punta Chiquirín, Zacatillo, Conchagüita. También hemos dado prórroga para la elaboración del diseño, por ejemplo, de la carretera de Los Chorros. Hemos también suspendido los tiempos contractuales, por ejemplo, en otros contratos que nosotros teníamos de diseño, de pavimentación de calles que por años no habían sido pavimentadas, de caminos rurales, como se les conoce normalmente. Sí. Que no habían sido pavimentadas, pero que nosotros ya los tenemos dentro de nuestros proyectos. Incluso muchos de ellos son promesas del presidente que nosotros
vamos a cumplir y que seguimos trabajando para poder realizar eso, pero que en este momento, por la emergencia, hemos suspendido esos trabajos en los plazos contractuales para poder garantizar que todas las personas, los obreros, los supervisores, los administradores de contrato y todos los que están trabajando dentro de los proyectos se queden en su casa, porque ahorita más importante que construir una calle, más importante que cualquier cosa, es garantizar la salud de las personas. ¿De qué nos va a servir al final tener una calle donde nadie va a poder transitar porque vamos a tener miles y miles de muertos? Eso es lo que no queremos que suceda. Para nosotros es más importante la vida de las personas. Entonces, eso es lo que estamos trabajando para garantizar la salud de todas las personas, y por eso hemos suspendido las obras para que todos se vayan a sus casas. Es una de las medidas que el presidente ha tomado. Justamente es necesario que se queden en sus casas, es la mejor medida que podemos tomar para evitar la propagación del COVID-19. Sí, definitivamente que esos son aspectos importantes, porque hay mucha gente que estaba a la expectativa de qué va a pasar con todos estos proyectos. Incluso el presidente decía de que se debe trabajar también en el tema de la activación económica, y sabemos que parte de estos proyectos son parte de esa activación. Entonces, es por eso que le preguntamos respecto a qué va a pasar con esos proyectos, qué tanto se pueden atrasar o qué tanto, digamos, puede afectar todas las proyecciones que tenía Obras Públicas, porque a partir de la emergencia, pues todo cambia. Todas las fechas, los plazos, todo se distorsiona, partiendo de pues, que todo se enfoca en la atención de la emergencia en este momento. Sí, ahorita hemos suspendido todos los proyectos por 30 días. Al final, si un proyecto, por ejemplo, iba a terminar en noviembre, hoy va a terminar en diciembre, por ejemplo. Y así todos van a terminar un mes después, justamente por el tema de la emergencia. Ahora el vector somos las personas, por ejemplo en el caso del dengue son los zancudos, en este caso somos las personas. Hay que evitar el contacto entre las personas, y justamente en las obras de construcción, si bien es cierto, estábamos tomando todas las medidas pertinentes, por ejemplo las personas estaban con mascarilla, había alcohol gel, entre otras medidas que se estaban tomando preventivas, pero consideramos que es necesario ahora que todas las personas se queden en sus casas. No queremos que se propague esta enfermedad, que alguien llegue a ser afectado, y todos los recursos también, que esa es otra parte, las estamos enfocando ahorita a atender a esta pandemia del COVID-19. Tenemos que garantizar, por ejemplo, que ese hospital esté lo más pronto posible. Las adecuaciones en Cisco van a estar en 30 días, la estructura que vamos a construir de 3 pisos va a estar en cerca de 75 días aproximadamente, pero adicional, no solo es este hospital el que estamos trabajando, sino que, por ejemplo, es lo que te mencionaba, en Jiquilisco y en Tecoluca, la próxima semana nosotros ya vamos a habilitar para 1.300 pacientes, y así estamos trabajando en adecuar hoteles y otros espacios para poder tener pacientes de COVID-19, y nos estamos preparando ante cualquier hecho que llegue a suceder. Obviamente esperamos que no siga incrementando el número de personas positivas de COVID-19, pero tenemos que estar preparados ante cualquier cosa. Yo creo que es una oportunidad que tenemos nosotros. Muchos países en este momento se están lamentando por no haber tomado las medidas que el presidente Nayib Bukele está tomando en este momento. De hecho, él fue de los primeros, por ejemplo, que suspendió que todas las personas entraran de China a nuestro país, que entraran de Italia, que entraran de Japón, de España y otros países. Ustedes ven una atención de emergencia de largo plazo, por lo que vemos, porque usted dice esto va a estar en algunos en 30 días, otros en 75 días. Sí, lo que pasa es que a medida que van pasando los días, si bien es cierto, va a ir aumentando los casos de COVID-19, pero nosotros queremos garantizar que todos estos pacientes sean atendidos de la mejor manera. Incluso con las medidas de restricción que ha puesto el presidente Nayib Bukele, la idea es aplanar la curva. Si bien es cierto, la curva siempre va a existir por esta pandemia que hay, porque de alguna manera, incluso él en los videos ha mostrado que con las medidas se trata de contener este virus que entre a nuestro país, pero de alguna manera en puntos ciegos, por ejemplo, hemos visto que se ha ido filtrando. Entonces han entrado personas y de alguna manera es complicado evitar que personas se lleguen a contagiar, y es lo que hemos tenido. Pues tuvimos el primer caso, hoy ya tenemos 13 casos confirmados de COVID-19, pero lo que estamos tratando es que no vaya creciendo de manera acelerada como ha crecido en otros países. De hecho, él mostraba una progresión matemática, una progresión logarítmica, que es justamente exponencial, y que si no tomamos ninguna medida podemos llegar a tener miles de casos. Entonces, eso es lo que nosotros queremos evitar. Y si nosotros no garantizamos, por ejemplo, estas restricciones necesarias, nuestro sistema de salud puede incluso colapsar.
Entonces, por eso es que se están tomando todas las medidas preventivas. Por eso nosotros también estamos realizando la construcción de este hospital, porque la idea es los pacientes que se vayan dando los vamos a ir atendiendo. Obviamente, mientras tanto tenemos el Hospital Saldaña, mientras tanto esta semana vamos a finalizar el Hospital de San Miguel, el Hospital San Juan de Dios. También la próxima semana ya vamos a tener habilitado Tecoluca, Jiquilisco, donde van a haber cerca de 1.300, bueno, vamos a tener habilitado para 1.300 posibles pacientes de COVID-19. Y también está este centro de convenciones, que es el CIFCO, que ya lo estamos trabajando y adecuando para pacientes. Primero Dios, que no llegue a haber ningún caso y que no se llegue a incrementar y que no tengamos que ocuparlo. Pero nosotros nos estamos preparando incluso hasta para lo peor, por cualquier cosa que llegue a suceder. Porque lo peor es no prepararse, como lo han hecho diferentes países que ya hemos visto que su sistema de salud ha colapsado, que no han estado preparados para atender la pandemia y que han habido miles y miles de muertos. Entonces, y justamente muchos de los muertos ha sido porque no se le ha dado la atención médica necesaria. Entonces nosotros estamos trabajando para evitar que llegue a suceder esto. Muy bien, ministro, le queremos agradecer que nos haya visitado. Estamos en el día jueves, una conversación con el ministro de Obras Públicas en medio de todo lo que está ocurriendo y el papel que está jugando esta dependencia del Estado en el manejo de la emergencia y los trabajos que están desarrollando para adecuar los lugares donde serían atendidos las personas que podrían verse infectadas y afectadas por el COVID-19. Gracias, ministro, por estar aquí. No, gracias a ti, Manuel, y hago un atento llamado a la población para que no salga si no es necesario. Solo si tiene que ir a comprar comida o si tiene que ir a trabajar, a todos que se queden en su casa, es la mejor medida que podemos tomar. Necesitamos evitar la propagación del COVID-19 y todos somos parte para poder evitar que se siga propagando esta enfermedad. Entonces, le invito a la población que se queden en sus casas. Gracias, ministro. Vamos a ir a una pausa comercial aquí en Hechos AM, pero cuando regresemos vamos a actualizar datos, vamos a revisar los mapas interactivos que dicen sobre la expansión del coronavirus por el mundo. Además, información de que lo que está ocurriendo esta mañana, cómo comenzamos el día aquí en El Salvador. Con eso regresamos. Somos Hechos AM. Continúe con nosotros.